Los muros de contención o muros de retención por gravedad son los que usualmente se construyen con concreto simple, pero también con piedra o mampostería, y dependen completamente de su propio peso para la estabilidad contra el deslizamiento y el volteo, siendo ideales pues para alturas moderadas de hasta 4 metros aproximadamente. Bien, en esta oportunidad entonces trataremos de explicar el diseño de un muro de contención por gravedad de ambas caras inclinadas con talud inclinado. En primer lugar, tenemos algunos datos importantes para nuestro diseño, como la geometría del muro, una altura total de 4 metros. Para nuestro suelo de relleno, tenemos un tipo de suelo arenoso denso, cuyo peso específico es de 1850 kilogramos por metro cúbico, un ángulo de fricción interna de 32 grados y un ángulo de relleno con la horizontal de 12 grados. Es decir, en este caso sí tenemos cierta inclinación. Para nuestro suelo de fundación tenemos un peso específico también de 1850 kilogramos por metro cúbico, una profundidad de excavación según el estudio de mecánica de suelos de 1.20 metros, un ángulo de fricción interna de 24 grados, una capacidad portante última de 3.50 kilogramos por centímetro cuadrado y un coeficiente de cohesión de 0.30 kilogramos por centímetro cuadrado. Y por último, como materiales del muro, vamos a considerar un F'C de 175 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, vamos a utilizar concreto simple, cuyo peso específico es de 2.300 kilogramos por metro cúbico. En segundo lugar, tenemos el desarrollo ya de nuestro diseño. Paso 1. Predimensionamiento del muro de contención. Al diseñar un muro de contención, pues se deben suponer algunas de sus dimensiones en base a ciertos criterios o bibliografías. Partimos de nuestro dato de H, tenemos una altura total del muro de 4 metros. Para la corona se sugiere que debe ser mayor o igual a 0.30 metros. Proponemos en este caso un valor de 0.40 metros para T sub 1, que viene a ser la corona. El ancho B debe ser un valor comprendido entre 0.50 h a 0.70 h, es decir, para este caso, un valor entre 2 metros a 2.80 metros. Consideramos un ancho B igual a 2.50 metros. El peralte HZ debe ser un valor comprendido entre 0.12 h a 0.17 h, es decir, para este caso, un valor entre 0.48 metros a 0.68 metros. Consideramos un peralte HZ igual a 0.60 metros. La punta P debe ser también un valor comprendido entre 0.12 h a 0.17 h, es decir, similar al del peralte. Consideramos también un valor para la punta igual a 0.60 metros. La garganta del muro, en este caso, al tener dos caras inclinadas, estará pues conformada por X sub 1, por T sub 1 y por X sub 2. Para definir el valor de X sub 1, se debe cumplir que el talud mínimo de la cara externa del muro sea una relación de 0.02 a 1, es decir, por cada unidad de medida vertical se avanza 0.02 unidades horizontalmente. En este caso, daremos un valor para X sub 1 igual a 0.20 metros, lo que nos da un talud de 0.059 a 1 y un ángulo de 86.63 grados. Es un talud, como se puede observar, mayor al mínimo. Y para X sub 2 vamos a considerar un valor mucho más grande, por ejemplo, igual a 1 metro. Tenemos entonces una garganta T sub 2 igual a 1.60 metros, lo que nos da por defecto pues un valor para el talón igual a 0.30 metros, restando obviamente B menos P menos T sub 2. Y de esa manera quedarían definidas todas las dimensiones de nuestro muro de contención. Veremos en los siguientes pasos si cumplimos con cada una de las verificaciones. Caso contrario, iremos modificando cada una de estas dimensiones hasta cumplir. Paso 2.
Cálculo de fuerzas y momentos. Calculamos previamente la altura del talud HT simplemente multiplicando la suma de x2 más el talón, todo esto por la tangente del ángulo beta de 12 grados. Tenemos un valor para HT igual a 0.28 metros, lo que nos da una nueva altura total Y igual a 4.28 metros. Y ahora sí, en el paso 2.1 tenemos ya el cálculo de fuerzas verticales y momentos. Como se puede observar, tenemos un total de 8 zonas. Por ende, tendremos también 8 fuerzas verticales. Las zonas 1, 2, 3 y 4 corresponden al muro de contención y las zonas 5, 6, 7 y 8 corresponden al suelo de relleno. Calculamos el peso que origina cada una de estas zonas multiplicando su área por un metro lineal y por su peso específico. Para el peso correspondiente a la zona 8, que es un pequeño relleno sobre la punta, podemos desde este botón considerar o no considerar relleno sobre la punta. Generalmente no se suele considerar este peso debido a que no hay garantía de permanencia del relleno sobre la punta. A continuación, definimos el brazo en X para seguidamente calcular los diferentes momentos respecto de este punto, multiplicando simplemente cada una de las fuerzas por su brazo respectivo. Adicionamos también a estas fuerzas verticales la componente vertical del empuje activo que lo vamos a determinar a continuación. Determinamos entonces el empuje activo. Para eso calculamos primero el coeficiente activo de Rankine K sub A para talud inclinado. Empleando esta fórmula obtenemos entonces un valor para K sub A igual a 0.328. Ahora sí, ya podemos calcular el empuje activo debido al talud inclinado E sub A. Con ayuda de la presente fórmula obtenemos un valor para E sub A igual a 5.55 toneladas, el cual se ubica pues a Y tercios, es decir, a 1.43 metros en este caso. Y como esta fuerza se está aplicando de forma inclinada debido a que nuestro talud es inclinado, lo descomponemos horizontal y verticalmente. Simplemente pues para la componente horizontal multiplicamos el empuje activo por el coseno de beta y para la componente vertical multiplicamos el empuje activo por el seno de beta. Y justamente esta componente vertical es la que hemos adicionado a nuestro cuadro de fuerzas verticales, en este caso de 1.15 toneladas. Definimos su brazo respectivo en X, que vendría a ser todo el ancho B de 2.50 metros en este caso, lo multiplicamos y obtenemos su momento respectivo. Finalmente, realizamos la sumatoria de fuerzas verticales. Tenemos en este caso un valor igual a 17.79 toneladas y un total de 27.89 toneladas por metro como momento debido a las fuerzas verticales. Y ahora sí, en el paso 2.2 tenemos ya el cálculo de fuerzas horizontales y momentos, que vendría a ser justamente la componente horizontal del empuje activo que acabamos de calcular. Un valor igual a 5.43 toneladas como sumatoria de fuerzas horizontales. Su brazo o su distancia en Y también ya lo tenemos definida de 1.43 metros. Multiplicamos fuerza por distancia y obtenemos un momento debido a las fuerzas horizontales de 7.74 toneladas por metro. Calculamos también el empuje pasivo por si necesitemos considerarlo más adelante en la verificación por deslizamiento. En caso de no cumplir, comúnmente este empuje pasivo no se suele considerar debido pues a que muchas veces no hay garantía de que este relleno permanezca frente a la zapata del muro. Pero igual con las fórmulas mostradas, calculamos previamente el coeficiente pasivo de Rankine K sub P para talud horizontal y con este valor calculamos el empuje pasivo debido al talud horizontal E sub P. Y de esa manera pasamos al paso 3, verificaciones. Previo a las verificaciones en sí, calculamos el coeficiente de fricción interna del suelo. Este valor de delta minúscula se considera exactamente igual al ángulo de fricción
interna del suelo de fundación phi para concreto vaciado in situ, y se considera igual a 2/3 de phi para otros casos. Suponiendo que estamos en otros casos, tenemos un delta minúscula igual a 16 grados, con el cual vamos a calcular mu, el coeficiente de fricción suelo-muro, simplemente sacando la tangente de delta. Si en caso tuviésemos un valor de 0 para el coeficiente de cohesión del suelo, aparecerá aquí otro valor para mu debido al tipo de suelo indicado inicialmente. Y de los dos valores se trabaja con el menor. En este caso, sí tenemos un determinado valor para la cohesión. Por lo tanto, tenemos un único valor para mu de 0.29. Seguidamente, determinamos el coeficiente de cohesión corregido, que se calcula multiplicando un valor comprendido entre 0.50 a 0.70 por el coeficiente de cohesión indicado inicialmente. Consideramos 0.50 y tenemos un valor de 1.50 toneladas por metro cuadrado. Con estos dos valores ya calculados, podemos pasar al paso 3.1, estabilidad del muro por desplazamiento horizontal. Calculamos la fuerza de rozamiento con la fórmula mostrada y a este valor lo dividimos entre la sumatoria de fuerzas horizontales y tenemos un valor igual a 1.63, que como se puede observar es mayor al factor de seguridad de 1.50 que se requiere generalmente para deslizamiento. Por lo tanto, cumplimos satisfactoriamente esta primera verificación. No será necesario entonces considerar el empuje pasivo. ¿Qué pasa si consideramos el empuje pasivo? Vemos que este valor de la división aumenta. Esa sería una primera acción en caso de no cumplir con esta verificación. O, en todo caso, si no queremos considerar el empuje pasivo, podemos también aumentar la dimensión de la base y verificar de nuevo hasta cumplir. Pasamos al paso 3.2, estabilidad del muro frente al volteo. Dividimos simplemente la sumatoria de momentos debido a las fuerzas verticales entre la sumatoria de momentos debido a las fuerzas horizontales. Y tenemos en este caso un valor igual a 3.60, que como se puede observar es mayor al factor de seguridad de 1.75 que se requiere generalmente para volteo. Por lo tanto, cumplimos satisfactoriamente también esta segunda verificación. Y para finalizar ya, pasamos al paso 3.3, estabilidad del muro frente a presiones excesivas. Tenemos por aquí cierta información respecto de los casos que se nos pueden presentar. Lo ideal es estar en el caso 1. Veamos. Calculamos en primer lugar la ubicación de la resultante y vemos que estamos en el caso 1. Por lo tanto, el valor de X se debe ubicar entre este rango de 1/3 de B y 2/3 de B. Es correcto. Calculamos en segundo lugar la excentricidad, la cual debe ser pues menor a B/6. Es correcto también. Y en tercer lugar calculamos la presión actuante. Como estamos en el caso 1, vamos a utilizar esta fórmula con la cual vamos a obtener una presión máxima y una presión mínima. Seguidamente calculamos la presión admisible del suelo dividiendo simplemente la capacidad portante última del suelo entre un factor de seguridad de 3 y verificamos que la presión máxima sea pues menor o igual a la presión admisible del suelo. Vemos que también se cumple satisfactoriamente. Si en caso no se cumple con esta tercera verificación, algunas soluciones podrían ser mejorar el suelo de fundación o aumentar también la dimensión de la base del muro. Bien, eso sería todo con respecto a esta explicación sobre el diseño de muros de contención por gravedad. Es este caso un ejemplo de un muro tipo 1 de ambas caras inclinadas con talud inclinado. Muchas gracias.